En este video vamos a ver cómo actualizar el sistema de estacionamiento en caso de que se solicite alguna actualización y mantener los datos existentes. En este caso tengo, por ejemplo, este sistema en donde ya tengo algunos datos. Sé que en un escenario real van a existir más datos de estos, van a existir datos más reales, etcétera. Yo aquí tengo por ejemplo, este vehículo. Tengo aquí mi reporte, tipos, etcétera. Y funciona bien mi sistema y todo está perfecto. Pero quiero o ya sea un cambio o una actualización o lo que sea, y quiero mantener mis datos. Es decir, quiero que cuando yo actualice el sistema tenga la posibilidad de seguir usando mis datos como estaban y que sea compatible. En este caso hay dos opciones. Una de ellas es que solo se actualice, digamos, el programa sin afectar los datos. En cualquiera de las maneras, en cualquiera de las formas, se debe respaldar siempre y se debe hacer lo que veremos acá. Pero en caso de que los datos, digamos que la estructura de los datos cambie, yo enviaré un archivo o un texto que va a decir cómo actualizar las bases de datos antes de instalar la nueva actualización. Ese paso es opcional. Si yo no indico, que hay que hacer cambios a la base de datos, entonces nos saltamos el paso y ya. Y en caso de que sí haya que hacer cambios, entonces te explicaré cómo. Bueno, el paso más importante es respaldar todas las bases de datos. Con que hagamos eso no hay manera de que se nos pierdan los datos en algún momento, solo que hay que hacerlo bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar en dónde está ejecutándose el sistema, en dónde está instalado. Si tú lo dejaste en la ubicación por defecto, que sería en AppData, que sería algo así como C users, tu usuario, AppData roaming, entonces va a estar aquí en una carpeta que se llama Sistema para Estacionamiento Gratuito by Parsebyte. Obviamente en el futuro esto puede cambiar, es decir, tal vez lo renombre, tal vez lo que sea, y puede que cambie, pero esta es la ruta por defecto. Si tú lo instalaste en otro lugar, sería cuestión de que revises en dónde lo has instalado. Esta es la ruta más común. Si tú lo instalaste en otro lugar pero no te acuerdas, hay maneras de saber en dónde está igualmente el sistema. Por ejemplo, si dejaste el desinstalador acá, le puedes dar clic derecho, abrir la ubicación del archivo. No lo vayas a ejecutar, dale a abrir la ubicación del archivo y te va a llevar al mismo lugar que al que llegamos anteriormente. Esa es la segunda opción. Y ya la tercera opción, que bueno, no por esto son las únicas opciones, pero la última que se me ocurre es ir al administrador de tareas y aquí en detalles buscar sistema-estacionamiento. Luego debe estar ejecutándose si ya lo tienes instalado normalmente. Y vamos a ver si podemos abrir la ubicación del archivo. Aquí está. Y te lleva al mismo lugar. Entonces están esas opciones para averiguar en dónde está el sistema. Una vez que ya tenemos esto y que ya sabemos en dónde está el sistema, lo que sigue es copiar lo que se llama vehículos. En tu caso tal vez no te muestre las extensiones de archivos. Entonces, en tu caso se llamará vehículos. En mi caso se llama vehículos.db porque puse que me muestre las extensiones de los archivos. Y solamente necesitamos esto. Esto lo copiamos a donde sea que lo vayamos a respaldar. Lo puedes llevar a una memoria USB, lo puedes llevar a un almacenamiento en la nube o lo que tú prefieras. Y entonces ya quedó. Con que nosotros tengamos vehículos copiado, fíjate que es el único archivo con ese nombre. Lo demás no importa. Aquí tenemos public, aquí tenemos esto. Eso no importa. Lo único que necesitamos es vehículos. Entonces, una vez que ya te aseguraste de que ya respaldaste correctamente el archivo, que es la base de datos, ahora sí ya puedes desinstalar. Asegúrate de haberlo copiado porque no hay forma de recuperar los archivos. O bueno, al menos no está garantizado. Entonces, lo que sigue es desinstalar completamente el sistema, ya sea desde aquí o desde el acceso directo del escritorio
o desde programas y características. Tú das que sí a todo, lo detienes y ya quedó, ¿no? De hecho ya hasta me sacó de la carpeta porque ya no existe. Si yo quiero usar otra vez el sistema, es decir, vengo al navegador y lo actualizo, ya no me debe dar conexión. Y eso es correcto porque no debe dar conexión ya que ya está desinstalado. Entonces, estos pasos son obligatorios. Ahora, el siguiente paso, que es el opcional, es en el que aplicas los cambios a la base de datos. Tenemos nuestro respaldo acá. Ok, debe estar en la otra carpeta. Acá. Ahí lo tenemos y ahí está. Recomiendo hacer un respaldo del respaldo en caso de que vayamos a aplicar cambios. Después de eso, te repito, este paso es opcional, solo si te lo indico. Después de eso nos vamos a descargar un explorador de base de datos. En este caso yo recomiendo DB Browser for SQLite. Le das clic, le das en descargar. Ya dependiendo de la arquitectura de tu computadora. Lo que recomiendo es que sean instaladores, no zip. Ya sea el de 32 o el de 64. Al final abres DB Browser. Está aquí por ejemplo. Y recuerda, recomiendo respaldar el respaldo antes de aplicarle los cambios. Y buscas en dónde tienes la base de datos, que sería acá, vehículos, y le das en abrir. Luego, en Execute SQL, aquí vas a pegar lo que sea que te haya mandado, lo que yo te diga, esto es lo que vas a ejecutar, lo ejecutas acá, por ejemplo, algo así. Obviamente este es un texto de ejemplo, yo te voy a mandar otra cosa y le das aquí en ejecutar o en play o lo que sea y te debe decir execution finish without errors y ahí lo dejas y le das en donde dice write changes. En este caso no hicimos, digamos, cambios a la base de datos, entonces por eso es que no se habilita el botón. En tu caso, cuando apliques los cambios, si son necesarios, se te va a habilitar el botón, le das en write changes y le das en close y ya, pero siempre te debe mostrar ejecución finalizada sin errores. Y ya cierras esto. Te repito, este paso es opcional en caso de que yo te diga que tienes que aplicar los cambios. Si no, sáltate este paso. Entonces, ya quedó y ya quedaron aplicados los cambios en la base de datos. Recordemos que tenemos lo más importante aquí en escritorio. Yo ya no hice respaldo del respaldo antes de aplicar los cambios porque no quise, porque estaba ya seguro de lo que estaba haciendo. Siempre recomiendo respaldar antes de aplicar cambios. Lo que sigue ahora es actualizar el sistema, es decir, instalar la nueva versión que yo te envié. Y voy a buscarla por acá. Ok, está acá. Ok, está acá. Te instalas la misma versión que instalaste anteriormente. La arquitectura, es decir, la arquitectura que ya tenías, la vuelves a instalar. Si tenías la de 32, vuelves a instalar el de 32. Si tenías el de 64, le instalas el de 64. Entonces, esta es una instalación limpia. La siguiente, instalar, etcétera, etcétera. Y le das en terminar. Y ya quedó y ya. Aquí puede que te muestre el menú, le das en salir, porque de todos modos los datos deben como que refrescarse. Y aquí entramos con el usuario y contraseña de siempre. Ahora, es importante que revises cuál es el último usuario y la última contraseña. Ahorita, en el momento de grabar este video, son estos que ya están publicados en mi blog, que ya están publicados en el canal, etcétera. Si en el futuro cambia eso, simplemente tienes que usar los nuevos datos. Para este caso, así está. Entonces, si tú entrabas con otro usuario y otra contraseña, por el momento no lo hagas. Debes entrar con el usuario y contraseña por defecto, que son los que ya están publicados, y le das a iniciar sesión. Y fíjate que aquí no tengo nada de registros. Yo ya tenía unos registros anteriormente y ahora ya no aparecen. Entonces justamente vamos a aplicar el respaldo. Para ello nos salimos cerramos la sesión en el sistema. Y ahora sí copiamos nuestro respaldo. Yo lo tengo acá. Y otra vez abrimos la ubicación de donde está el sistema. Fíjate que ahí ya hay un vehículos. Este es nuevo. Este digamos que es el que no tiene nuestros datos.
Y aquí en escritorio yo tengo el que sí tiene mis datos. Entonces es importante diferenciar eso. Recuerda, si no sabes cómo ubicar la carpeta, vuelve a ver el inicio del video en donde te enseño cómo ubicarla. Y aquí vas a reemplazar el respaldo que tú hiciste, lo vas a pegar acá. Ya sea que borres primero el que existe o le des pegar y le des en reemplazar. Y vamos a ver, si me marca un error, vamos a solucionarlo. Entonces ya quedó y ya quedó reemplazado. Puedes hacer eso o puedes borrarlo y le das luego en pegar. Y ya quedó. Aquí en algunas ocasiones es posible que al eliminar el archivo te diga que está abierto por otro programa y que no se puede eliminar o que no se puede reemplazar. Para ello necesitarías detener el sistema. En este caso es muy poco probable, pero de todos modos lo dejo aquí. En este caso, para detener el sistema tienes que ir al administrador de tareas, en detalles, buscas sistema-estacionamiento, le das en finalizar tarea, le dices que sí. Ahora sí, borras vehículos, pegas el respaldo y vuelves a ejecutar el que detuviste. Nada más así. Y ya otra vez se debe mostrar acá. Debe estarse ejecutando. Eso en caso de que te diga que el programa, bueno, la base de datos no se podía eliminar. Que no es muy probable, pero puede que en algún caso suceda. Entonces yo ya reemplacé y ya aquí voy a volver a entrar. En este caso, mi respaldo, es decir, como yo ya tenía mis datos anteriormente, era con el mismo usuario por defecto. Aquí sí, si tú ya tenías otro usuario y ya tenías otra contraseña o lo que sea, debes colocar las credenciales que ya usabas para entrar. En mi caso, como estoy usando las contraseñas por defecto, entro con lo mismo. Entramos y vamos a ver acá, ok, ¿por qué? Aquí está. Y ya en vehículos, por ejemplo, ya tengo mi vehículo como estaba. En tipos ya también tengo lo que yo tenía al inicio del video. Si quieres puedes regresar a ver. Y todos los datos, absolutamente todos los datos se deben mantener. Las tarifas exactamente igual, los usuarios exactamente igual, todo exactamente igual. Te repito, si tú ya entrabas con otro usuario y otra contraseña, tienes que entrar ya con ese nuevo usuario y esa nueva contraseña. Otra cosa muy importante antes de que lo olvide es borrar la caché. En este caso, por ejemplo, cuando el sistema se actualiza, el navegador digamos que no se da cuenta y te sigue mostrando una versión de la vista o de la interfaz anterior. Entonces lo que debes hacer son dos opciones. Puedes ir a borrar el historial, es decir, te vas aquí en menú, historial, aquí donde dice, en historial, y le das borrar datos de navegación y cuando llegues allá le das en borrar caché. Por ejemplo, aquí yo estoy con Chrome y aquí en historial no quiero borrar mi historial, no quiero borrar mi historial de descargas, pero lo importante sí es lo de archivos e imágenes en caché. Le das aquí y le das en borrar datos. Si tú usas otro navegador, puede que el procedimiento sea muy parecido. Ya sería cuestión de que tú investigues cómo hacerlo. Esa es una opción. Así se hace en Chrome. La siguiente, que ya es un poco digamos más compleja, es abrir la consola de depuración. Igualmente cuando uses Chrome, Firefox o Edge, que son los navegadores más actuales digamos en cuanto a la fecha de grabación de este video, abres la consola, te va a preguntar seguramente si realmente quieres abrirla, etcétera, por seguridad. Tú le dices que sí y te debe abrir algo así. Puede que la interfaz cambie o que aparezca abajo. Una vez que ya está así, refrescas una vez. Y eso es para que digamos que la página refresque con la consola ya abierta. Y luego mantienes el botón de refrescar, o sea, mantienes el clic ahí y le das en donde dice vaciar la caché y volver a cargar de manera forzada. Y luego ya cierras la consola. Y te olvidas de ella porque ya no hay necesidad de volver a hacerlo. Otra cosa importante es que si ya tenías tu sesión iniciada anteriormente, salgas y vuelvas a entrar. Es decir, si por ejemplo usaras este sistema en tu red local, entonces es cuestión de que cierres tu sesión, vuelvas a entrar
y todo bien, refresques, borras caché, etcétera, para que todo quede fresco y todo funcione perfectamente. Entonces, esas son las dos maneras de borrar la caché. Seguramente hay más, pero así es, ya que varios clientes a veces me reportan que no ven el cambio. Es decir, si por ejemplo me piden cambia el logotipo o cambia el menú o lo que sea, el cambio no se ve reflejado. Y eso es porque el navegador, digamos que guarda eso para no volver a descargarlo, para que todo sea más rápido. Pero hay que forzarlo a veces a que borre el caché o la caché para que funcione todo correctamente y se vea la nueva versión. Y en resumen, entonces es eso. Lo más importante es el respaldo, respaldar todo, desinstalar, aplicar los cambios a la base de datos en caso de que sea necesario y respaldar también antes de aplicar los cambios. Luego asegurarse de que el programa se desinstaló correctamente, instalar la nueva versión y reemplazar la base de datos, que sería vehículos. Después de eso borramos caché, cerramos sesión, volvemos a entrar y todo debería funcionar como era de esperarse. Y así es como funciona, independientemente de la actualización que tú solicites. Puede ser desde el cambio de moneda hasta una gran actualización donde se agreguen muchísimas cosas. Al final el procedimiento es el mismo y es muy importante hacerlo de esta manera.